Ok, entonces estábamos acá en esta parte hablando un poco de, bueno, esos castigos que nos parecen crueles. Entonces sigue en Levítico 21:9. Entonces les voy a leer esta parte y ojalá ustedes tengan Biblias porque, sobre todo para el siguiente tema, las vamos a usar mucho. A lo mejor pueden compartir. Levítico es de las leyes. Sí. Entonces, mira lo que dice aquí. Si la hija de un sacerdote, prostituyéndose, se profana, a su padre profana, será quemada. Y oímos eso y pensamos, chin, ¿cómo pueden quemar a una persona? Pero lo que se nos olvida es que para ellos la ley era súper sagrada y los sacerdotes más, ¿verdad? Entonces, lo que se refería al sacerdote o a su familia era completamente consagrado a Dios. Así que nos suena horrible, pero eso era el castigo. Es decir, si eso pasa, la hija la quema. Y por supuesto que es algo que no se hace en las culturas de hoy, pero en aquel entonces era razonable porque en las demás culturas cosas así se hacían. Aquí también les leo esta partecita del libro de Samuel. Es cuando David peca con, ¿cómo se llama? Batsabé. Creo que sí. Pero después del pecado de David, entonces Samuel le presenta estos dos opciones, más bien Yahvé a través de Samuel. Entonces, estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. A ver, ¿dónde está él? Ok. Primero, después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé, he cometido un gran pecado. Pero ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo, anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció, ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira qué debo responder al que me envía. Y lo que elige David es la peste, ¿verdad? 3 días de peste, porque a fin de cuentas era el más leve de los castigos. Entonces, nuestra pregunta puede ser, pues, ¿por qué los demás tienen que sufrir por un pecado que ha hecho David? Y eso es nuestro modo de ver, pero luego tenemos que recordar que David representaba a toda la gente, ¿verdad? Y que sufría él, también sufría la gente. Igual, lo que sufría la gente, sufría él. Además, eran también sujetos al mismo castigo sus propios familiares, ¿verdad? Entonces, sí nos parece injusto, pero nuestra idea de la justicia no es como la que tenían en aquel entonces. Éxodo 21, 22 a 30. Entonces, siguiendo el tema de los castigos. Si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Es decir, ya sabemos que esa ley era la ley antigua, ¿verdad? La pura venganza, ¿verdad? La ley del
Talión. Ujú. Que de hecho no fue originariamente de los hebreos, sino de los de Hammurabi, ¿verdad? Eso fue muy común de las culturas de aquel entonces. Lo que dice aquí es, si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación del diente. ¿Por qué esto es un progreso? Porque antes de la ley de Moisés, los siervos no tenían ningún derecho, ¿verdad? Era tu propiedad. Pero aquí, Dios está dando unos derechos incluso a los siervos. Y las demás culturas, nada de eso. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará exculpado. Eso también es un progreso, porque en las demás culturas era tan responsable el dueño del buey como el animal, y pues mataban a los dos. Si un hombre deja abierto un pozo, o si cava un pozo y no lo tapa, y cae en él un buey o un asno, el propietario del pozo pagará al dueño de ellos el precio en dinero, y el animal muerto será suyo. Lo que vemos aquí es, sí, hay justicia y a lo mejor una justicia estricta, pero mucho menos severidad que había en otras culturas. Eso es el punto clave de este tema, ¿verdad? No comparar lo que hacían los israelitas con lo que hacemos nosotros, sino comparar lo que hacían con las demás culturas de la época. Último y más controversial de los puntos, el genocidio. Yahvé ordena el masacre indiscriminado de los cananeos. ¿Cómo puede ser un Dios bueno? Y esta pregunta es muy fuerte porque si una persona no cree en Dios o si cree pero está como peleando y no entiende pues, muchas luchas interiores, tenemos que saber responder a esta pregunta porque es muy grave la acusación. Si Dios es reo de genocidio, es un malo, pues. Entonces, primero hay que recordar que los cananeos no eran unos tipos normales. Eran diabólicos. Diabólicos. Hacían cosas que son inimaginables en cuanto a sangrientas, sexosas, pervertidas, eran diabólicos. Y las cosas que hacían, incluso lo que pongo aquí son las cosas leves. Pero nada más para darles una idea, ¿verdad? Es decir, una permisividad total de sexo, incluso sexo ritual que formaba parte de sus ritos religiosos, ¿verdad? Prostitución religiosa, en que los actos así estaban enfrente de todos. Bestialidad como no se imaginan, ¿verdad? Con todo tipo de animal. Y bueno, pues no tengo que bajar los detalles, pero nada más para dejar claro que no eran personas buenas. Realmente eran malas como personas. Una raza completamente pervertida. Entonces, decir que Dios quiso eliminar a esta raza no es igual a eliminar una raza normal. ¿Me explico? Sí. No estoy justificando el genocidio, pero estoy un poco como dando de entender. Segundo punto, o cómo podemos contestar a esta controversia. La exageración era común en los relatos históricos. Es decir, si la Biblia nos dice que fueron aniquilados los cananeos, es exageración. Porque la exageración era la norma en aquel entonces. Entonces les voy a dar unos ejemplos históricos. El egipcio Tutmosis III
alardeó. El ejército numeroso de los Mitanni fue derrotado dentro de una hora, aniquilado totalmente. Entonces, si ves eso, piensas, pues ya no existen estas personas. Pero la misma historia nos dice que después de este año seguía existiendo esas personas. Es decir, no fue una aniquilación total, fue una exageración. El hitita Mursili II, también emperador, dijo que hizo el monte Chachalpaya y los montes de Tarikarimu vacíos de la humanidad. Entonces, otra vez, eliminados, pero sabemos que no fueron eliminados, porque hay miembros de esa raza incluso en el día de hoy. El egipcio Ramsés II escribió que mató a la fuerza entera de los hititas y todos los jefes de todas las naciones. No es cierto, pero como digo, es exageración típica de esa época. El moabita rey Misha alardeó que el reino norteño de Israel ha perecido para siempre, más de un siglo antes de la conquista de Asiria. Entonces, los judíos, como sabemos por la Biblia, fueron conquistados, ¿verdad? Por los asirios, no en este año, sino 100 años después. Pero, ¿cómo pudo haber sido posible eso si hubiera sido verdad, perecido para siempre? Es decir, no perecieron para siempre. Y de hecho, hay muchísimos ejemplos de esto. Podemos concluir que el masacre de los cananeos fue exagerado e incompleto. Yahvé quería la destrucción de su religión y sus costumbres, no la matanza indiscriminada de cada individuo. Y sabemos esto porque después de esos momentos vemos en la Biblia que todavía permanecía esa raza y había todavía individuos de esa raza, los cananeos. Sabemos eso sobre todo por el libro de Josué, porque en el libro de Josué vemos todas las conquistas de los israelitas después de Moisés, cuando entraron en la tierra prometida. Pero hay muchos capítulos en Josué donde vemos que no habían sido eliminados, porque lo anterior había sido una exageración. También les leo un poco de Josué 23. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si es una partecita, no tienen que verlo en la Biblia, pero si son pasajes más largos, sí conviene seguir mientras leo. Pero Yahvé está diciendo a los israelitas, pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas, tened por sabido que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que incluso en el capítulo 23, después de tantas conquistas militares, todavía era una tentación para los israelitas casarse con cananeas. ¿Y por qué? Porque todavía existían las cananeas. Todo esto para decir que no hubo genocidio. No hubo, simplemente no hubo. Deuteronomio 7, 1 a 6. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, hivitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anátema.
Eso quiere decir, bueno, en la Biblia antigua, al anatema quiere decir que matas a cada hombre, mujer, niño y animal. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, serviría a otros dioses, y a la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros. Por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, contaréis sus cipos y prenderéis fuego a sus ídolos. Entonces, lo que quiere Dios no es que maten a todas las personas, sino más bien que destruyan la religión pagana que tienen y esa cultura diabólica que llevaban. Es decir, quitarles tierras no es igual a la aniquilación. Otro punto que recordar en esta controversia del genocidio es que la mayoría de las ciudades cananeas, como Jericó y Azor, eran fortalezas. Es decir, no eran ciudades normales como nosotros tenemos. Eran más bien ciudades militares, ¿verdad? Con sus armas, sus soldados, las paredes y todo. Las únicas familias que vivían allí eran, pues, familias de los líderes, ni de los soldados normales, ¿verdad? Las personas y familias normales vivían en el campo. Entonces, ¿por qué es importante? Si leemos en la Biblia que destruyeron una ciudad, no quiere decir que hayan matado a tanta gente, ¿verdad? Los pocos civiles que vivían en las ciudades probablemente hubieran evacuado. ¿Cómo sabemos esto? Porque era la práctica común. Es decir, aquí está la ciudad, llega el ejército, pero claro que necesita 1 o 2 días para rodear la ciudad. Y en ese tiempo había pues, muchas horas disponibles para que los civiles escaparan. Y eso es lo que pasaba, no solo en la Biblia, sino también en las culturas de alrededor. Y eso también para enfatizar que no hubo genocidio. No hubo genocidio. Sí hubo matanza de soldados que pertenecían a una cultura diabólica, eso sí. Pero matanza de enteras familias, muy poco. El anatema bíblico, que es, bueno, ya leí una parte donde dijo, las consagrarás al anatema. Entonces, lo que quiere decir eso, porque sí se aplicaba a todos. Pero, mira, si dice, por ejemplo, Jericó está dedicado al anatema. Y bueno, las familias tienen tiempo para escaparse, ¿verdad? Pues, efectivamente, ¿qué quiere decir el anatema? Que van a matar a todos los soldados que están ahí. Que tampoco es algo bueno, pero lo que quiero decir es, no es genocidio. Y entonces no es justo acusar a Dios Yahvé de genocidio porque no lo cometió. Pero fíjense bien que muchos cristianos y católicos no tienen los argumentos para defender a Yahvé de esta acusación. Entonces, ¿qué hacen? Pues cambian el tema, pero no entran en la discusión. O más bien tienen que dar la razón al oponente. Eso no va a hacer ustedes. Pero como siempre digo, el punto no es ganar una discusión. El punto es mostrar que si entendemos nuestra fe, la sabemos defender. Y a lo mejor ellos cuando estén listos puedan aceptar también la misma fe. Es lo que esperamos. Pero eso está en manos de Dios. Ok, vamos a pasar ahora al siguiente tema.
Joe, ¿hay preguntas o va a haber Sí. otra sesión? Sí, en todo momento puede haber preguntas rápidas. Las más largas dejamos para las sesiones, pero sí, adelante. O sea, básicamente, o sea, no puedes deshacer una costumbre a menos de que se conviertan, pero entonces la conquista sí era, o sea, sí es aprobada en el sentido, católico o bíblico. ¿Qué es aprobada en ese sentido? La conquista, o sea, Sí, bueno, la conquista estaba bien en aquel entonces porque eran culturas diabólicas, pero la verdad es que en este mundo actual ya no existen. ¿Me explico, Ana? Ya no existen unas culturas totalmente depravadas como había en aquel entonces. no, ya es toda. Va. ¿Sí? Ajá. Entonces, no podemos aplicar los mismos criterios al día de hoy. ¿Me explico? Okay. Sí, ok. Bueno, ahora pasamos de lo que llamamos la apologética cristiana, que es defender la creencia en Dios y la Biblia. Y ahora entramos en temas específicamente católicos. Y estos temas son importantes para las conversaciones que vamos a tener con protestantes. Incluso, por ejemplo, si tienen ustedes algunos parientes que nacieron católicos, pero después cambian de iglesia, seguramente van a surgir estos temas. No sé en México si tienen esto, pero en Estados Unidos sí se da mucho. Sobre todo los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Mandan misioneros que tocan de puerta en puerta. Aquí tienen, ¿no? Me imagino. Entonces, claro que esos van a sacar casi todos los temas que ahora vamos a ver. Primero, la Eucaristía. ¿Cómo sabemos que Jesús está realmente presente? No sé si ustedes vieron el estudio, pero creo que salió hace 2 años. Hicieron como un sondeo de los católicos y resulta que más de los 30% de los católicos no creen en la presencia real de Jesucristo. No creen. Van a misa, reciben la comunión, pero no creen en esto. Entonces sí, es un tema importante, no solo para los protestantes, sino también para los católicos. Entonces, yo creo que la escritura más importante es Juan 6. Aquí y para los siguientes temas, sí es importante tener una Biblia consigo. Y de hecho, si alguna de ustedes quiere ir a conseguir tu ejemplar, adelante. Sí, está bien. No, la mía en mi boletín. Ajá. Yo quise una historia de... Yo una pregunta. Sí, adelante, Ana. No tiene nada que ver con la clase. Okay. Nada más, ¿cómo eran los salmos? Si es el Salmo 50, leo el 49, o si es el 50, leo el 51. Oh, ¿estás hablando de la numeración de los salmos? Sí. Ok. Pues ese problema de la numeración es un problema de las traducciones que se ha hecho de la Biblia. Y no es que hay diferente número de salmos, sino que la división ha sido diferente. Es decir, si es una versión antigua que combina 2 salmos en uno, resulta que hay menos salmos. ¿Me explico? El número de salmos es constante, no importa la Biblia. Y entonces, ¿cómo sé cuál tengo que leer si no sé de dónde es mi Biblia? Bueno, o sea, sí sé, pero no... O sea, es que todas las Biblias modernas, traducciones católicas, tienen la misma numeración. ¿Y no hay esas, diferencias. ¿y eso es una menos o una más? Es uno más. O sea, si leo el 50, ¿tengo que leer el 51? No, lo que estoy diciendo es, si tienes una Biblia actual, no tendrás diferencias de numeración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora en tu Biblia, Ana,
y me vas a decir cuál es tu Salmo 51. Un momento, porque aquí también voy a hacer lo mismo con mi Biblia. El Salmo 50 dijiste. Es que Pues, tiene es una... un ejemplo, pero nada más, quería ver. Sí, entonces léeme ahora cómo comienza tu Salmo 51. Voy. Estoy buscando el capítulo de Salmos. Samuel, Crónicas, Judith, Macabeos, aquí están, Salmos. Sí. ¿Cuál Es vamos a leer? el famoso Miserere. Ajá, Sí. 51 es el famoso Miserere. Entonces, si tu 51 es el Miserere, tu numeración está correcta. Sí, súplica y purificación del pecado, renovación del corazón. Sí, es ese. Sí. Entonces, tu numeración es la correcta. ¿Ok? Ok. Gracias. Ok, de nada. Entonces, ahora vamos a Juan 6 y porque es un pasaje muy valioso, vamos a leerlo todo. Juan 6. Juan 6, sí, 25 a 69. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y vamos a tomar turnos. Gloria, ¿puedes seguir? O Brad. Tenemos traducciones diferentes, ok. Ajá. Trabaje no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Y ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Ale. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Díjoles pues Jesús, en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle pues ellos, Señor, danos siempre ese pan. Les contestó Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Paula. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque ha dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Jime. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a Dios. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Jime chiquita. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré el último día. Tere. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Capernaum. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Leti. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ok, y Ana, ¿puedes hacer los últimos 3 versículos? Sí. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Le respondió. Gracias. Entonces, pues hemos leído aquí un pasaje muy largo, pero es porque solo leyéndolo podemos darnos cuenta de muchas cosas. La primera cosa es esto: hay muchísima repetición. Es decir, cada vez parece que está diciendo, pues, tienen que comerme. Hasta nos hartamos de oírlo, pero es que Jesús, el Maestro, sabe que para enseñar a sus alumnos tiene que repetir las cosas. Pero la misma repetición indica que no está hablando simbólicamente. Es decir, quiere enfatizar que literalmente lo tenemos que comer. Luego, pues, no hay ninguna corrección o aclaración. Y vemos claramente que a la gente, el auditorio, pues, no les gusta, ¿verdad? Porque dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y luego, pues, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, personas que sí admiraban a Jesús, lo seguían, escuchaban sus enseñanzas. Hasta este punto pudieron, y solo hasta aquí, porque les parecía ridículo y escandaloso. Y la verdad es que era escandaloso. Es decir, si yo hubiera estado allí, yo creo que mi reacción, yo a lo mejor hubiera dicho, Jesús es loco, ya no ando con él, ¿verdad? Porque parece loco, parece un sinsentido. Pero Jesús nunca dijo, ¿sabes qué? Es lenguaje simbólico, no se vayan. Quédense en parábolas, y claro que literalmente no me van a comer, no se vayan. Nunca dijo eso. Y es importante porque la única interpretación válida es la literal. Y luego, no hay lenguaje simbólico. No hay. Y sabemos esto porque sabemos unas expresiones comunes de los judíos y árabes de aquel entonces. La más importante para este punto es explicada por este padre O'Brien. La frase comer la carne y beber la sangre, cuando se usaba figurativamente entre los judíos y árabes, significaba, y de hecho todavía significa eso hoy, significaba infligir a una persona alguna lesión grave, sobre todo por calumnia o acusación falsa. Interpretar la frase figurativamente entonces sería equivalente a decir que nuestro Señor prometía la vida eterna al ofensor que lo calumniaba y odiaba. Es ridículo. Es decir, ustedes, mis seguidores, tienen que insultarme.
por favor, insultarme y tienen que calumniarme y así tendrán la vida eterna. No hace sentido. Es ridículo. Entonces, por supuesto, Jesús no estaba usando esta expresión de esa manera. Estaba hablando más bien de modo literal. Tienen que comer mi carne. ¿Pero cómo, Jesús? Él no explicó, pero lo dijo bien claro. Lo que les sugiero para, si les doy un pasaje grande de la Biblia o de una persona, no tienen que escribir todo, sino como un resumen chiquito. Un ejemplo bíblico del uso simbólico de la expresión es en Miqueas. Entonces, les voy a leer eso muy rápido, ni tienen que buscar en sus Biblias. Nada más para darles un ejemplo. Entonces, en Miqueas 3, dice el profeta, hablando, representando a Yahvé. Los que han comido la carne de mi pueblo y han desollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla, clamarán entonces a Yahvé, pero él no les responderá. Entonces, en ese sentido, comer la carne, sobre todo a los profetas, es calumniar y acusar y hasta matar los mismos profetas. Por supuesto, Jesús no está hablando así. O sea, ¿era que tú ibas a dañar a la persona? La expresión comer la carne es dañar a la persona, sí, como expresión. Pero como algo literal es literalmente comer la carne. ¿Que me van a comer realmente como que me van a dañar? Sí. ¿Me van a comer? Sí, incluso podemos usar algo parecido en español, ¿no? Sí, me van a comer vivo, un poco así, ¿verdad? Pero sabemos que no es literal en ese caso. Sí. Entonces vamos ahora a bajar a la lingüística. La palabra para decir comer es gráfica, no metafórica. Es que en las traducciones, inglés, español, italiano, lenguajes modernos, no hay distinción. Todo es comer. Pero en el griego original sí había distinción y es muy importante. En griego hay varias palabras diferentes que se pueden traducir como comer en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay trogo, fago, estío. En Juan 6, 49 a 58, que acabamos de leer, dos de estas palabras tienen una diferencia muy distinta de traducción. Una palabra griega muy común es fago, que significa comer, devorar, consumir. Esa palabra se usa en Juan 6, 49, 53 y 58. La palabra trogo significa roer, masticar, alimentarse. Es decir, es como mucho más gráfico, ¿verdad? Hay un simple consumo de cosas. Puedo consumir agua, ¿verdad? Consumir la hostia. Pero otra cosa es, no, es como podemos tener esa imagen. Y enfatiza la lentitud del proceso. Esta palabra no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es decir, está solo en Juan 6. También para que vean que Jesús quería darles una lección, ¿verdad? No es un comer cualquier, es un masticar, un procesar lentamente. En el versículo 58 Jesús dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que sus padres comieron, y allí, la palabra griega, fago, y murieron. El que come, trogo, este pan. Entonces, ven la distinción. Fago es para el pan que pasa, pero trogo es para el pan de la vida. Entonces, hay distinción de verbos para indicar dos realidades diferentes. Cuando los judíos comieron fago, maná, fue para satisfacer su apetito carnal, pero el verbo trogo significa alimentarse de.
y nosotros nos alimentamos de Jesucristo. En estos versículos, fago está siempre en el tiempo pasado, como algo que se hizo. Los judíos lo hizo, ¿verdad? Lo hicieron. Pero trogo es algo que hacemos ahora y lo hacemos para siempre. Entonces, no solo son diferentes palabras, sino también los tiempos verbales son diferentes en el lenguaje original. Así que nos alimentamos de Jesucristo y es algo que hacemos todos los días, ahora en el presente y en el futuro. Tanto así que leer Juan 6 y decir que todo es simbólico es ridículo. Y claro, ustedes van a hablar con protestantes, incluso parientes, y les van a decir estas cosas. Y no van a admitir que tienen la razón. Jamás lo habrán hecho. Pero van a pensar 2 veces. Y a lo mejor después van a dudar de lo que ellos piensan. San Pablo confirma esta interpretación literal. Y lo hace en dos La pasajes. interpretación literal de comer el pan. Ajá, exactamente. Esa es la interpretación literal, que es cuerpo de Cristo y no es símbolo, es cuerpo actual. Entonces, en 1 Corintios, es como ustedes seguramente lo han escuchado. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Y luego mira, dice voy a otra parte. Un momento. Sí, aquí dice las palabras de la institución. Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que será por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Y atentas ahora. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo dice claramente que es sacrilegio recibir indignamente al cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Si fuera símbolo, pues no sería sacrilegio, pero no es símbolo, es el cuerpo real. Y yo creo que lo que nosotros tenemos como una dificultad, y me refiero a nosotros todos, católicos, bautizados, confirmados, ¿verdad? Es que podemos acostumbrarnos a la misa. Es facilísimo, ¿verdad? Porque las palabras de consagración siempre son las mismas, ¿verdad? Pero si no actuamos nuestra fe y si no peleamos contra este espíritu de rutina, pues podemos caer en eso, ¿no? En no apreciar el cuerpo y sangre de Jesús. Los padres de la Iglesia confirman la interpretación literal. Lo que quiero decir es que desde los primeros momentos del cristianismo, todos creían en la presencia real. Todos. Sin excepción. Todos los padres que ha habido dicen lo mismo. Tanto así que los primeros que decían que era simbólico y no real, pues empezaron a decir eso en el siglo XV. 1500 años. De todos los cristianos de todo el mundo creyendo lo mismo. Este es el cuerpo de Cristo.
Y es porque no es racional afirmar de otro modo. Tampoco es fiel a las Escrituras. ¿Ustedes por qué piensan que esta doctrina les cuesta a las personas? Porque nosotros no lo vemos. Porque no lo ven, ¿verdad? Porque la única manera de aceptarlo es con la fe. Es algo que no podemos ver. La hostia blanca sigue siendo igual, mismo tamaño, mismo color, pero es un cambio sustancial que no podemos ver. Yo tengo una pregunta. Sí, En esto de que es, o sea, utiliza un lenguaje literal cuando se refiere a comer. O sea, en Juan 6, o sea, en esos versículos, como que sí dice muchas cosas que no son literales. ¿O sí? ¿cómo qué? Como, no sé, el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea, no habla literalmente de que nunca tendrá sed. Sí, exacto. En este caso no es literal, pero en este caso tampoco tenemos repetición, rechazo de la gente y lenguaje gráfico. ¿Me explico? Y por eso, aunque está en el mismo capítulo, sabemos que es cambio, es diferente la interpretación. Sí. Vamos a ver en el Mateo 26, que también pues ustedes reconocerán. Pero voy aquí a este pasaje del Evangelio porque los mismos protestantes pues te van a retar. Y van a decir que es la parte simbólica. Entonces, son las palabras de la institución. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Son palabras que oímos en cada misa, ¿verdad? Pero dice Jesús, este es mi cuerpo, y nunca dice, este es símbolo de mi cuerpo. Ahora, pues algo que a lo mejor puede causar confusión, incluso entre los católicos, es cómo es esta presencia. Es decir, es una presencia diferente. Es tan plena como está presente en el cielo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Okay? Nos referimos a la Eucaristía como presencia sustancial, porque ha habido un cambio sustancial. Sustancia del pan ahora es sustancia del cuerpo de Jesús, porque la forma sustancial, que es el alma de Cristo, ha reemplazado la forma sustancial de la hostia. Pero sigue siendo el mismo Cristo que está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y el mismo Cristo. Pero allá es su presencia física. Es decir, con DNA y moléculas orgánicas y todo eso. Es su presencia física. Su presencia sustancial es diferente. Por el milagro que es la transustanciación. Esa forma sustancial de la hostia se transforma, ahora es forma sustancial, que es alma de Cristo. Y dado que es alma de Cristo, es también cuerpo de Cristo. Es como si estuviera Dios Padre en ese momento al lado del ambón y decía, pues voy a dar un alma a este ambón. ¿Okay? Y Dios, que es todopoderoso, da alma a este ambón. Pues aparentemente es lo mismo, pero ahí está una alma informando toda la materia y es una persona. ¿Y por qué este ambón es una persona? Porque tiene alma. Algo semejante pasa en cada transubstanciación. La hostia, inanimada, sin inteligencia,
llega a tener alma. ¿Cuál alma? Alma de Cristo. Y precisamente en eso se convierte en cuerpo de Cristo. Esa es la... Yo no entendí por qué se sí. convierte en cuerpo de Cristo. Es cuerpo de Cristo porque tiene alma. ¿Y cuál alma tiene? Alma de Cristo. Entonces, ¿qué cuerpo es? Es cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Es el cambio sustancial que hace que esas moléculas que eran pan, ahora son moléculas de Jesucristo. Y el cuerpo es en esa forma, Exacto. no que se cambie. Exacto, sí. Porque la forma sustancial es el alma de Cristo, pero las formas accidentales son, pues, redonda, blanca, ¿verdad? Formas accidentales no son iguales a formas sustanciales. Sí. Entonces, tanto así que podemos decir que la hostia tiene forma, pues esa forma redonda que tiene es la forma redonda de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha llegado a ser Cristo, ¿verdad? Es un Cristo redondo y blanco. Suena raro decir eso, pero la hostia que adoramos es un Cristo redondo y blanco. Pero es Cristo. ¿Me explico? Y tantas veces se hace la consagración, tantas veces se da, o sea, el alma se pone en la... Porque es el alma del único Cristo que está sentado a la derecha del Padre. Es el único Cristo en su presencia física, pero su alma, que es infinita, ¿verdad? Puede estar en muchas hostias a la vez y sigue siendo la misma persona. Pero lo que también es interesante es que Jesús, que no se divide, sino se multiplica, ¿verdad? Puede tener una relación con Leti en ese momento de comulgar y tiene otra relación con Jime en ese momento de comulgar porque somos individuos y es el mismo Cristo. Es el milagro que se hace en toda misa. Sí. Bueno, es que No, adelante. Es incomprensible, pero, Adelante. o sea, se supone que Jesús está completamente en cada hostia. Ujú. Y así en todas las hostias. Sí. Como cálculo. O sea, divides una bolita de mercurio y dices en bolitas, pero juntas y se hace un mercurio enorme. Es ¿no? buena Pero son analogía. dos bolitas, o sea, Es buena Pero analogía. es el mismo pero que sí es la mercurio. misma. Sí, Por eso las partículas, entonces hay que cuidarlas tanto, porque ahí está completamente en esa parte. Exactamente. ¿Y por qué es así, Jime? Porque un alma no puede dividirse, ¿verdad? Un alma, bueno, si es el alma infinito de Dios, puede multiplicarse, por así decirlo, pero no se divide. Las cosas, si yo tengo este teléfono a la mitad, pues ya no son dos teléfonos, son dos mitades de lo que era el teléfono. Porque la forma sustancial no es alma, pero la hostia, la forma sustancial es alma, así que si parto la hostia, ¿verdad? No puedo dividir la forma sustancial, porque solo hay una forma sustancial. Es un poco que sobrepasa, es precisamente por eso que se dice que la transubstanciación es milagro. ¿Por qué es? Lo es, sí. Ajá, Ale. No, es imposible creer en la Eucaristía simple, ¿verdad? Es así. O sea, es así, no hay... Sí, yo creo que la única excepción sería si un testigo de un milagro eucarístico, donde ve pan que sabe o sangre que sabe a sangre, y con microscopio ve que hay células y un testigo a un milagro así, yo creo que sí. Pero para las personas normales, en situaciones normales, necesitan la fe. Oye, no. Sí. O sea, es una cosa muy, no sé, Como que, como hasta puede ser como ofensivo lo que voy a decir, pero o sea, en cuanto por el milagro. Pero Dios podría hacer eso con todas nuestras almas, o sea, nuestra alma podría ponerse en cualquier cuerpo, por así decirlo, o sea, en esto, en una pluma, sí. sí, Okay. Dios es capaz de dar alma a cualquier cosa material, que suena escandaloso incluso. Y yo no creo que lo haga, No, pero lo puede hacer. o sea, el alma tiene esa facultad, por decirlo así, bueno, Dios, Sí, pero el alma podría...
Sí, está en cualquier cuerpo. exactamente, Cualquier sí. cosa física. Exactamente, sí. Ajá. Y otra cosa, ser humano es ser cuerpo unido a alma, ¿verdad? Eso es la esencia de ser humano. No es tener moléculas orgánicas, ni órganos, ni nada, ¿verdad? Nada. Lo único importante es que hay cuerpo y alma unidos inseparablemente. Entonces, ya con esos criterios, la hostia llega a ser persona. Ajá. Ajá. Y al mismo tiempo, si hicieras eso con cualquier objeto, ese objeto sería persona. Exactamente, ¿no? sí. Da alma al lambón, Ajá. es persona. Wow. Leti, ibas a... Sí, mi pregunta era si en la transubstanciación se pierde la naturaleza de la hostia. O sea, por ejemplo, si hago yo un estudio científico sobre una hostia que ya se hizo en un milagro eucarístico, sí encuentro carne y encuentro ADN, ¿no? Ajá. Pero en una hostia normal pierde sus características. O sea, si la examino, ¿me sale hostia o Sí. me sale cuerpo? Deja de ser pan. Retiene sus características como forma y color y todo eso, ¿verdad? Pero esas características ya no son características de pan, son características de Jesús. Pero eso lo ves en la fe, no en la ciencia. Exactamente, sí. En la ciencia, si examinas una hostia consagrada bajo microscopio, nada cambia. Sí. Y yo creo que también por eso a veces Dios ha permitido los milagros eucarísticos. Porque Él sabe que creer en esto es sobrenatural, que requiere la fe, que gracias a Dios tenemos, pero nos quiere ayudar con esos milagros que ha habido. Y de hecho ha habido cientos de milagros. Yo tengo en el cuarto donde estoy ahora un libro de todos los milagros eucarísticos de la historia. Y el número es impresionante. Sí. Jimé. O sea, ¿en qué momento fue en las primeras comunidades así que se dio como ya esa conciencia de la transubstanciación? ¿Me explico? O sea, porque, pues sí, con el discurso de la institución de la Eucaristía y lo que puede decir San Pablo, pero me explico, o sea, ya como tal. Sí, la tradición dice que el momento en que se dieron cuenta de eso, y ya de una vez por todas, fue en Emaús. Porque acuérdense lo que pasó en Emaús. En el momento de partir el pan, desapareció. Y lo que entendieron fue que se desapareció porque ese pan ya era él. Fue su forma de cómo comunicar esa verdad. Y desde entonces, pues, estaban conscientes de la transubstanciación. Pero no usaban ese término hasta mucho después. ¿Cómo fue? El Cuarto Concilio Laterano, 1215. Sí, mucho tiempo después. Sí. Aunque no usaban el término, entendían que había hecho una transformación. Sí. Ale. Yo y las primeras comunidades siempre hacían, o sea, como el recuerdo de la última cena. Sí. Desde los primeros días. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay un documento que se llama el Didache, que es como el primer catecismo de la iglesia, que viene desde esos primeros tiempos, primeros años, ¿verdad? Y describe las misas antiguas que tenían, muy semejantes a las nuestras, ¿verdad? Casi con la misma estructura. Lecturas, consagración de la hostia, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ¿Dijiste el Cuarto Concilio de Trento? Cuarto Concilio Laterano. Sí. 1215. Fue la primera vez que la Iglesia adoptó formalmente la doctrina de la transubstanciación. Laterano, sí. Pero yo creo que los mismos protestantes a lo mejor no pueden creer en lo que creemos, pero quisieran. Mucha gente no. Sí.
quisieran. Sí, caray. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otros puntos católicos, otras creencias que tenemos como católicos que los protestantes no tienen. Y son la unidad eclesial, el papado y la sucesión apostólica. En estos temas vamos a ver muchas citas de la Biblia. No vamos a leer todas, pero lo que sí es importante es que anoten las citas. ¿Por qué? Porque, como les dije de unos de mis exalumnos, teniendo esos, podían defenderse, ¿verdad? Porque con una Biblia en otra mano, nada más era cuestión de ver, y luego leer con el interlocutor esos pasajes. Hace una diferencia. ¿Cómo sabemos que Cristo fundó una iglesia? Es decir, ¿cómo sabemos que Cristo no se contentó con solo, pues que sean cristianos, que me sigan, que cumplan mis mandamientos, ¿verdad? Pero ¿por qué y cómo sabemos que fundó una iglesia? Primero, Mateo 16, 18 a 19. Uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y ustedes habrán oído esto muchísimas veces. Dice, Jesús está diciendo a los apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra que usan ahí está muy clara. No dice grupo ni asociación, ¿verdad? Asociación es skesi en griego, grupo es ofilo. No dice, no, dice eclesia. Y la palabra griega eclesia es unívoca. No admite de otros significados, solo de un significado, que es asamblea de creyentes. ¿Verdad? Así somos como iglesia. Jesús claramente lo dijo aquí. ¿Esa palabra ya existía en la iglesia? No, lo que pasa es que, dado que el idioma del Nuevo Testamento en que fue escrito es griego, ¿verdad? Hay casos en que las palabras judías que se usaban pues, ya no se conocen. Pero lo que sí sabemos es que los autores del Nuevo Testamento, es decir, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, que sabían el griego y el aramaico, usaron el griego que más se asemejaba a esa palabra judía, ¿verdad? Así que la palabra que Jesús usó no sabemos, pero sabemos que la traducción mejor en griego fue eclesia. Sí. En el judaísmo no hay nada de iglesia así. En el judío moderno sí, pero lo que no sabemos es cuál palabra usó Cristo en concreto. Sí se conservan algunas palabras de Cristo, como Kefa, por ejemplo, es Pedro. Kefa es Pedro. O como Talita Kum, que dijo a la hija de Jairo. Pero hay muchas palabras más que no fueron conservadas. Desgraciadamente, yo creo. A mí me gustaría saber las palabras exactas que usaba. Mateo 18, 15 a 18. Entonces dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad.
Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Unas Biblias tienen aquí esta palabra comunidad, ¿verdad? Pero la mejor traducción de eclesia, que de hecho aparece en la versión griega, es iglesia. Y entonces Jesús está diciendo, si les desoye a ellos, díselo a la iglesia. Y si hasta la iglesia desoye. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia fundada por Jesús es la última autoridad. ¿Verdad? La última autoridad para resolver conflictos. Mateo 5, 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celamín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la iglesia. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Lo importante aquí es que la iglesia sí es visible, porque Jesucristo quiso que hubiera un signo visible de su amor en la tierra. Eso es la iglesia. Bueno, ya hemos pasado un poco de tiempo, entonces vamos a dejar así. Y luego seguiremos a las 5. En la siguiente. Bueno, Ana Lu, nos vemos al rato.